Con la incorporación de Joao Félix al ataque del Barcelona y de Gundogan al mediocampo, Gavi podría haber reducido sus minutos, pero la pregunta principal aquí es, ¿en qué posición debe jugar Gavi? Lo analizamos a continuación. En los últimos tiempos, Gavi ha formado parte del once inicial de Xavi en el extremo izquierdo, sobre todo partiendo de lo que fue la actuación del club culé versus el Real Madrid en la Supercopa de España, donde se presentó un muy buen juego, donde Gavi participó, presionó e incluso logró dar gol y asistencia en ese partido. Pero entrando en lo que son los números, vemos que Gavi en sus 100 partidos jugados con el Barcelona ha participado en 6.873 minutos, anotando 6 goles con 13 asistencias, lo que genera un promedio de gol de 0.08 cada 90 minutos, un promedio de asistencia de 0.17 y una producción de gol por partido de 0.25. En cuanto a lo que es el mapa de calor de Gavi, vemos que al momento de atacar, en pocas oportunidades pisa el área, más que todo la concentración de su juego está en 3/4 de cancha. Al ser un mediocampista formado en la Masía, creo que es algo normal que el jugador se destaque principalmente en esta área. En los últimos tiempos hemos visto cómo ha participado en el extremo izquierdo, muchas veces en el mediocampo buscando las espaldas de los defensas para generar espacios y muchas veces llegar hasta la última línea, o incluso en algunas oportunidades llega desde segunda línea y termina como un delantero centro. Pero lo principal a lo que queremos llegar aquí es, con esta plantilla, esta formación y este planteamiento que presenta Xavi en estos partidos y en esta temporada principalmente, ¿cuál es el puesto de Gavi realmente? Para mí algo fundamental es que Xavi está apostando por 4 centrocampistas, en donde entra Gavi, reconocido por su presión, reconocido por su labor defensiva, por su buen toque de balón. Ahora, yo no tengo tan claro que la posición en la que está jugando en estos momentos Gavi sea la mejor para él. Sin embargo, obviamente yo no puedo argumentar que Xavi esté equivocado con este planteamiento cuando vemos que ha dado buenos resultados. Sin embargo, para mí Gavi en esa posición no rinde como debería. Sí aporta muchas cosas al equipo, y creo que en el aspecto de ser más compacto, el juego del Barcelona y sobre todo en la fase defensiva, al minimizar los errores, creo que Gavi hace una muy buena labor. Sin embargo, pienso que estamos perdiendo muchas características del jugador que podrían beneficiar al juego del Barcelona. Pero vamos a entrar directamente en lo que son los detalles y una comparación que nos puede ampliar la visión de qué tipo de jugador es Gavi. Desde la llegada de Pedri y la irrupción de Gavi, hay que hacer comparaciones, aunque sean muchas veces molestas, en donde Iniesta y Xavi formaron parte de ese mediocampo glorioso del Barcelona que generó grandes réditos para la causa culé, en donde Iniesta y Xavi fueron ese mediocampo junto a Busquets de muchas alegrías, de mucho juego, de mucho movimiento, y que fue realmente increíble o realmente fundamental para la consecución de tantos títulos y marcar una época dorada en la historia culé. Sin embargo, al llegar Gavi y al presentarse Pedri, obviamente se hacen comparaciones que muchas veces fastidian, porque son jugadores que se les pone la presión encima de una vez que llegan a un club tan grande como el Barcelona. Sin embargo, vamos a entrar en lo que son los números para ver si realmente son jugadores que, por lo menos en cuanto a su rendimiento en números, se parecen o no. Principalmente vamos a contar las actuaciones de Iniesta y Xavi en sus partidos con el Barcelona, no así contando lo que fueron partidos en la Liga de Qatar, ni ninguna de esas, ni en la selección tampoco, para realizar una comparación mucho más justa, ya que Gavi no tiene tanta participación en la selección y obviamente el estilo de juego llega a cambiar. Pero al hablar del Barcelona, podemos estar de acuerdo en que tanto en las presentaciones que tuvieron Iniesta y Xavi con el equipo culé
así como Gavi y Pedri, en la mayoría de las ocasiones el equipo fue un equipo que buscaba obviamente un ataque, que buscaba atacar, que buscaba profundizar, que buscaba crear juego, un equipo netamente ofensivo. Por eso es que lo vamos a hacer de esta manera. Cuando hablemos de promedio de gol por partido, vemos que Gavi, entre los 4 jugadores que vamos a analizar, es el que tiene peor promedio de gol por partido. Sin embargo, no está tan alejado de un Iniesta que tiene un 0.11 y para mi sorpresa, Xavi tuvo incluso mejor rendimiento goleador que Iniesta en cuanto a lo que son números. Este análisis se hizo tomando los minutos jugados y también analizando los goles y las asistencias de los jugadores en el periodo que se mantuvieron en el campo. Por lo que los números nos dicen que entre los 4 el mayor goleador es Pedri con un 0.19, cosa que me parece normal porque hemos visto que su rol se adapta muchas veces a un media punta más que un interior, porque termina las jugadas muchas veces en el área, incluso como un segundo delantero. Me impresiona que Iniesta esté por detrás de Xavi, ya que Xavi mencionábamos nosotros que era un jugador mucho más de marcar el ritmo de los partidos en vez de estar pisando tanto el área, sí, pero hay que recalcar que Xavi en muchas oportunidades manejaba lo que eran los tiros libres, y eso obviamente, además de tener una pegada excelente desde fuera del área, apoyó a que Xavi en muchos momentos tuviera un buen ritmo goleador, que lo hace el segundo máximo goleador dentro de estos 4 jugadores. Sin embargo, Gavi parte con desventaja en la parte goleadora al ser un jugador con el peor, digámoslo así, rendimiento goleador de los 4. En la característica de asistencias, vemos ahora que hay un cambio de rol donde Pedri es el peor de estos 4 jugadores, o digamos, no el peor, sino el de menor rendimiento entre estos 4, y Xavi es el que mejor se para en este renglón, cosa bastante obvia porque, como mencionábamos, Xavi era un jugador de toque, un jugador que marcaba el ritmo, además que en cuanto a las asistencias, en muchos partidos, en la mayoría de ellos, Xavi botaba lo que eran las faltas, el balón parado se turnaba incluso con Messi, y recordemos varias jugadas en donde Xavi lanzaba los corners y teniendo a un jugador como Carles Puyol, le pueden preguntar al Real Madrid, muchas de esas jugadas se concretaron, y obviamente eso suma para las asistencias de Xavi, por lo que es bastante obvio que el de Terraza tuviera un mejor número de asistencias con respecto a los demás. Sin embargo, Iniesta no se queda muy por atrás con un 0.27, que está muy cerca de los números de Xavi. Para mí, los dos, si vemos en el promedio de asistencias, están bastante alejados de Gavi y de Pedri, lo que puede indicar una falta de juego, o digamos una falta de desarrollo de esta característica por parte de los jugadores actuales del equipo culé, en donde Gavi está muy por encima también de Pedri, casi duplicando la cantidad de asistencias, logrando un 0.17. Obviamente en los números podemos confirmar o certificar lo que se puede pensar o se puede imaginar. Sin embargo, en el juego obviamente no se analiza totalmente lo que es el aporte del jugador en el campo, y en eso creo que estamos totalmente de acuerdo. Si nos vamos a lo que es la producción de cada uno de ellos, vemos que el de menor producción en este caso sería Gavi y el de mayor producción sería Xavi. Sin embargo, aquí es cuando yo quiero entrar a lo que es Gavi y la importancia que tiene en este equipo para mí y en el planteamiento de Xavi. Gavi es un mediocampista que ha tenido que adaptarse a la posición de extremo izquierdo. Y sí es cierto que Iniesta en muchas oportunidades partió en ese extremo izquierdo, en el planteamiento de Rijkaard, en el planteamiento de Pep e incluso en la selección española. Sin embargo, creo que hablamos de jugadores con características distintas. Iniesta, un jugador con mucha más magia, con mucha más habilidad, con el balón en los pies, mucho más parecido a lo que es Pedri en estos días. Y Gavi, por otro lado, si lo comparamos con Xavi, podemos decir que tampoco es totalmente del rol de Xavi. Xavi, un jugador que cubría mucho más la pelota, un jugador que servía los balones para los demás, que daba salida al equipo,
que tenía un excelente toque, un excelente pase, una excelente asociación y que veía espacios por donde nadie más los veía. Sin embargo, entonces entramos en la pregunta principal, que es ¿qué rol tiene Gavi o qué es Gavi como jugador? Y aquí es donde yo quiero destacar que Gavi principalmente ha comentado que uno de sus ídolos es Verratti. Verratti, un jugador muy parecido a lo que era Artur Melo, en cuanto a que buscaban más la salida desde atrás, el toque de balón, la asociación, y que en muchas fases del partido apoyaba en lo que era la fase defensiva, principalmente Verratti más que Artur Melo. Pero yo creería que Gavi se parece más a lo que es el italiano, simplemente por las características de su juego. ¿Qué es Gavi? Es un jugador con mucha presión, con bastante energía, con un excelente retroceso, un jugador que tiene muy buen toque de balón, pero creo que estas 4 características resaltan más que lo que puede llegar a ser en el ataque. Vemos que no es un jugador goleador en cuanto a los números, sin embargo Xavi lo sigue colocando en la parte alta del campo, más que todo pienso yo por la presión y la agresividad. Sin embargo, su retroceso me gusta bastante, es un jugador peleador, tiene una muy buena movilidad, una buena asociación, y yo creería que en este Barcelona, con más efectivos en la parte de arriba, con la adición de Gundogan, con un Pedri en buen estado, y que el Barcelona arriesgue un poco más, pensaría que la posición de Gavi debe retrasarse un poco en vez de utilizarlo como extremo izquierdo. Pienso que como mediocampista lo aprovecharíamos muchísimo más en la presión, en el retroceso. Es un jugador que yo creería que en una pareja con De Jong, en ese doble pivote, en partidos en donde tengamos que arriesgar, y quizás con uno de los laterales con tendencia defensiva, podría ser un buen bloque de salida de balón, y se podrían explotar aún más las características de Gavi. Pongamos un ejemplo. Suponiendo que Cancelo no esté disponible y Koundé, Araujo y Christensen formen parte de esa defensa, yo pensaría que podríamos arriesgar un poco más y colocar a De Jong junto a Gavi en ese doble pivote. ¿Por qué digo esto? Porque las características principales de Gavi, lo que ha mostrado hasta ahora, es que es un jugador que puede dar salida de balón limpia, es un jugador que puede presionar alto y que a la vez puede retroceder de buena manera y rápido. Es un jugador luchador, es un jugador que, aunque no destaca por su corpulencia, tiene un buen choque, va al choque principalmente, se arriesga, y eso es algo que le puede dar beneficios en este tipo de sistema, creo yo, si lo retrasamos un poco. ¿Qué perdería el ataque del Barcelona si Gavi no estuviera de extremo? Creo que lo único principalmente sería la presión. La presión de Gavi, pienso yo que no la posee ni Joao Félix, ni Ferran, ni ninguno de los otros extremos, fuera de Rafinha, que es un jugador que sí busca más la presión. En cambio, los demás no. En cuanto a esta característica, creo que Gavi destaca más que ellos. Sin embargo, es un tema para pensar. Quizás no lo veamos esta temporada por la configuración que tiene actualmente Xavi en el equipo, pero pienso que Gavi en un futuro, en un equipo mejor armado, con más experiencia, creería que Gavi puede tomar un rol parecido a lo que era Xavi en la etapa en el Barcelona. También se necesita un pivote. En este caso, si en algún momento se retoma el 4-3-3, yo no descartaría que De Jong jugara de pivote por la salida que tiene, y a pesar de no tener esa defensiva o ese rendimiento a la hora de defender como lo tenía Busquets, creo que Gavi sí posee un rendimiento defensivo mayor que el de Iniesta y el de Xavi, y podría compensar lo que el holandés ofrecería en ataque. Es decir, podríamos ver un tridente en ese medio campo, quizás entre Gavi, Pedri y De Jong,
en donde De Jong sería el Busquets, pero un Busquets diferente, porque Gavi y Pedri creo que estaremos de acuerdo en que principalmente los dos aportan más en defensa que lo que yo vi, por ejemplo, de Iniesta y de Xavi en su época. No digo que sean mucho mejores, pero sí pueden apoyar mucho más en el retroceso del equipo, lo que puede dar más libertad a De Jong. Creo que esto es lo que tendría que plantearse Xavi, no principalmente para esta campaña, porque aparentemente siempre va a estar apostando por un doble pivote, pero en futuras temporadas creería que la principal posición para Gavi debería ser el mediocampo, en un rol más de salida, en un rol más de control, cosa que también tendría que desarrollar el mediocampista español. Vemos que en muchos partidos entra con revoluciones de más. Creo que la pausa, la tranquilidad debería ser una de las cosas que aprender y desarrollar para Gavi. Y al hacer esto podría tomar un rol mucho más decisivo a la hora de la salida del balón, de la creación, y ser mucho mejor mediocampista. Obviamente esto es mi opinión, sin embargo Gavi ha demostrado tener calidad, pero yo desde mi humilde opinión creo que puede tener mucha más importancia y un mejor rendimiento en una posición mucho más de mediocampista, ayudando a la salida del balón y en el retroceso a la hora de defender. Creo que son una de las cualidades que ha mostrado Gavi. Quizás pueda desarrollar un mejor regate y todo esto. Sin embargo, creo que Pedri es el que está asignado o debería ser el jugador más adelantado entre ellos dos principalmente. Amigos culés, espero que les haya gustado mi análisis. Un abrazo para todos, gracias por seguirse sumando. Por favor, suscríbanse al canal, cualquier comentario en la parte de abajo y nos vemos el próximo video. Visca el Barça, amigos. Saludos.